Cuando era joven lo que quería era ser arquitecta y construir hogares. Yo no tengo un proyecto que no represente un reto en alguno de sus puntos, sino en todos. Yo desde pequeña reordenaba los espacios y tiraba tabiques siempre. Lo toco todo a ver qué me hace sentir. Mi cliente no va a estar contento conmigo si no tenemos los mismos valores. El trabajo muchas veces tiene cosas muy feas y hay unos vaivenes emocionales importantes. Lo que hago es meditar. Es que estás muy solo a veces en esto del emprendimiento. Es que hace años había que hacerlo todo a mano. Era imposible entregar las cosas a tiempo. La verdad es que hacían magia. Pensar menos en grande, el diablo está en los detalles. La gente tiene hogares en los que son más felices. El punto erróneo de dar más de lo que debes. Cuando le estás diciendo que no a un cliente, le estás diciendo que sí a otro. En el momento en el que se aprecia ese valor que tú aportas, el dinero te viene solo. No he tenido yo idea de crear una marca personal, ha venido sola. No hago nada que no me apetezca hacer. Hasta que no te pones a trabajar, no te das cuenta de todos los palos que te tienen que venir. Bienvenidos a Emprende Radio. Hoy tenemos con nosotros a Patricia Lizalde. Patricia, bienvenida. Muchas gracias. Lo primero, muchas gracias por haberme invitado y por pensar que tengo algo que aportar a vuestro canal. Así que encantada de estar aquí. Para nosotros todos los emprendedores tienen un valor que aportar seguro a nuestra audiencia y a nuestro canal. ¿Estudiaste ingeniería industrial? ¿En algún momento pensaste que podrías crear tu propio estudio? Pues no lo sé, la verdad. Cuando era joven lo que quería era ser arquitecta y construir hogares. Eso era lo que a mí me movía. En esos momentos no había arquitectura en Zaragoza, entonces la opción que teníamos los arquitectos un poco frustrados era hacer ingeniería industrial porque tenían la parte de construcción y bueno, pues para mí salir a estudiar fuera no era una opción, así que bueno, pues me decanté por esa carrera que al principio entendía que iba a poder dedicarme a la construcción de viviendas y tal, luego justo cuando me matriculé salió la ley de ordenación de la edificación y entonces nos circunscribieron un poco a los profesionales, cada uno a nuestro sector. Entonces, industria, pues se quedó en industria. Y muy bien, luego me gustó mucho la carrera y empecé un camino por ahí, pues tan técnico como lo es la ingeniería industrial, y me dediqué a hacer todo lo que tiene que ver con la ingeniería de construcción, porque finalmente me dediqué a eso, de naves industriales, instalaciones en naves industriales, implantaciones en general, y ahí no pensaba para nada en un estudio de interiorismo, para nada. O sea, ha sido un concepto que he recuperado años después, cuando he atado cabos, ¿no? O he unido los puntos y he dicho, vale, si es que a donde yo quería ir con 18 años era aquí, he ido por un camino distinto, quizá paralelo, o no sé cómo, pero distinto al que suele ir la gente que quiere hacer interiorismo o que quiere hacer arquitectura, y tan válido como los otros. Pero no sé, hice ingeniería industrial pues por esa razón, y hubiera seguido en la ingeniería, pero bueno, no, en realidad al final tienes como una pulsión interna, ¿no? Y te pide al final hacer lo que tú quieres hacer, y llega un momento vital que lo haces. ¿Cómo describirías que es tu estilo a la hora de hacer los diseños y cómo crees que te adaptas pues a las necesidades que puede tener el propio cliente? No sé cómo podría definir mi estilo, porque yo hago las cosas en función de lo que a mí me gusta, de mis criterios estéticos, y precisamente unido al programa de necesidades de mis clientes. Lo que ellos me piden es algo funcional, sobre todo porque necesitan una serie de cosas pues, para su vida diaria, y te las transmiten. Cada familia o cada núcleo es distinto y cada uno tiene su programa de necesidades diferente, y ahí ya es donde aplico yo mi estética. Entonces no puedo enmarcarlo en un estilo, porque hay gente muy minimalista, gente mucho más clásica, y yo me adapto mucho a ellos. Siempre me tiene que gustar a mí, mi trabajo final me tiene que haber gustado a mí, pero me adapto mucho al estilo del cliente. También te tienes que adaptar a la finca en la que estás haciendo ese diseño. No es lo mismo hacer una casa en la playa que hacer una casa en la montaña, que una finca urbana. Entonces, o una finca urbana más moderna, o una que tiene, pues no sé, que es del 1929. En cada una de ellas tienes que impregnar un poco el estilo del entorno, el estilo de los clientes, y por supuesto poner tu
tu granito de arena. ¿Hay algún proyecto que para ti haya sido como más reseñable, como tu favorito, el haber podido realizar, o que haya sido especialmente desafiante para ti? Hay muchos que me han gustado mucho y quizá puedo remarcar de la última época el proyecto en Goya, en Avenida Goya, aquí en Zaragoza, pues porque ha tenido impacto en medios del sector y se han hecho eco del proyecto, y para mí es importante porque a nivel de autoridad y de publicidad pues es innegable que, bueno, sobre todo a nivel profesional, el pensar que sales en esos medios, pues desde luego es un reconocimiento al trabajo, a que es un diseño muy bien hecho. Ese, por ejemplo, puede ser de los que más me ha gustado, sobre todo pues también por la sintonía con la clienta con la que he hecho ese proyecto, por el resultado que me ha gustado mucho y sobre todo eso, lo que digo, por haber salido en los medios. Pero, o sea, en esos medios en concreto. Retos te encuentras en todos, porque si no es un reto presupuestario, es un reto de diseño, y si no un reto de materiales. O sea, yo no tengo un proyecto que no represente un reto en alguno de sus puntos, sino en todos. ¿Nos podrías nombrar alguno de esos medios especiales de vuestro sector en los que has salido y la gente que para que pueda buscar? Pues Patricia Lizalde y El Medio. En la revista AD, que para mí es un referente en cuanto a diseño, en la revista Nuevo Estilo también, y bueno, en Arquitectura y Diseño, en esas revistas que son para mí pues eso, un referente en cuanto a la cantidad y a la calidad, sobre todo, de diseñadores, arquitectos y demás que ellos recogen entre sus páginas. ¿Hay alguna tendencia en diseño actualmente que crees que está marcando la pauta en vuestro sector? La vuelta a lo natural, diría yo. Bueno, hay muchos aspectos ahora mismo, muchas tendencias que se están llevando ahora mismo y todas me gustan, muchas me gustan mucho. Pero esta, la vuelta a lo natural, esa especialmente vibra bastante conmigo, porque representa un poco los valores de los materiales nobles, los materiales naturales que envejecen muchísimo mejor que, por ejemplo, los plásticos o los sintéticos, que nos hacen además sentir más confortables, que son más sostenibles también muchas veces, porque estamos hablando de recuperación de materiales o de piezas de mobiliario incluso, que no solamente hablo de materiales a la hora de construcción, sino a la hora de amueblar, pues el utilizar muebles de calidad hechos con materiales, por ejemplo, como maderas o linos. Son materiales que te hacen sentir a ti mucho mejor, mucho más confortable, que te aportan una experiencia en tu entorno donde están implementados mucho más agradable, pero es que además suponen eso, una recuperación de elementos que ya existen en la naturaleza, que sabes que envejecen bien, que tienen un tocar especial, no sé, yo creo que aportan muchísimo. Y eso me gusta mucho. En cuanto a diseño, el incorporarlo dentro de las viviendas. También el abrir nuestras viviendas al exterior y que cada vez tenemos ventanales más grandes, espacios más abiertos, más comunicados. Todo eso, que es un cambio completamente en cómo vivimos ahora mismo en los hogares, hace que nos hayamos adaptado, o que nuestros hogares se hayan adaptado a las nuevas formas de vida, en las que en una cocina se hace mucha más vida de lo que se hacía antes, que tenemos unas deambulaciones o unas comunicaciones entre espacios mucho más suaves, menos compartimentaciones, y sobre todo también eso, las fachadas. Cada vez más tenemos aperturas de fachada mucho más amplias, donde el exterior entra dentro del interior, ¿no? Y no te estás encerrando en cuatro paredes, sino que dentro introduces un poco el exterior, muchas veces un exterior natural. ¿Te pasa que entras en una vivienda a visitar a un amigo o un familiar y empiezas a ver todas las cosas que moverías en...? Claro, desde pequeña. O sea, eso es algo que hago desde pequeña y no sabía que lo hacía, o que eso era algo como diferencial en algunas personas, que cada uno, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo desde pequeña reordenaba los espacios y tiraba tabiques siempre. Y lo sigo haciendo. O
Yo allí donde voy, hombre, si es un diseño lo admiro, si es un diseño que me gusta lo admiro y veo la parte que han sacado, ¿no? Y digo, ojo, qué bien pensado está esto, qué inteligente. Y otras veces, si no es un diseño cuidado, ya lo hago en mi cabeza, pero ya. O sea, es que aparte de que tengo también la tendencia de tocarlo todo, ¿no? Allí donde voy lo toco todo a ver qué me hace sentir y de qué material está hecho y tal. Sobre todo la reordenación y la apertura de espacios yo creo que la llevo haciendo también desde pequeña, ¿eh? El abrir los espacios. Veo que practicas la envidia sana, o sea, que ves algo que te gusta y en vez de intentar tirarlo por tierra, lo que haces es, me gustaría poder conseguir o haber podido realizar esto por... Hombre, es que yo hay a mucha gente a la que admiro. Es que ahí, desde luego, no hay envidia, hay alguien de quien quieres aprender. Son maestros para mí, igual que puedes tener maestros en otros ámbitos de tu vida, por supuesto en el trabajo, gente a la que te quieres parecer o que tiene valores que resuenan con los tuyos y entonces cuando los ves es un sitio al que quieres ir o por lo menos aspiras y además... me encanta que haya gente que haya llegado a según qué puntos o que haya hecho cosas, en mi caso, tan bonitas, ¿no? Que haya hecho cosas tan bien hechas, porque dices, ahí te das cuenta que otra forma de hacer las cosas es posible. Has hablado de valores y yo creo que los valores en la empresa son muy importantes. Antes hemos tenido una conversación larga en mi despacho y hemos estado hablando sobre todo de una parte importante de los valores, pero me gustaría reseñarlos aquí en el podcast. ¿Qué importancia crees que tienen los valores a la hora de las relaciones comerciales, relaciones con los clientes, proveedores? ¿Qué valor crees que tiene? ¿Da igual el poder relacionarte con un proveedor que no tengas ninguna conexión de valores o crees que sí que tiene una importancia? Fundamental. Nosotras en el estudio, una cosa que hacemos a la hora de seleccionar a los clientes, porque tenemos ahora mismo, en este momento del trabajo, tenemos la suerte de poder filtrar un poco el trabajo que nos llega. Entonces tenemos muchísimas solicitudes de oferta y tenemos que ver qué proyecto podemos acometer y dónde vamos a dar lo mejor de nosotras mismas. Entonces, en esa selección un poco que hacemos, previamente hemos sido nosotras seleccionadas por esos clientes, o luego, ¿no? Es un poco primero ellos, luego nosotros, luego ellos otra vez. Tenemos varios criterios en los cuales nos basamos a la hora de saber qué trabajo queremos llevar a cabo y con cuál nos vamos a sentir mejor y cuál va a tener mejor resultado. Hay criterios económicos, por supuesto, de facturación, hay criterios de afinidad personal, porque eso hace mucho, el tener un cliente con el que sabes que vibras en la misma frecuencia, y eso viene en relación a lo que me dices también, no solamente esa afinidad, que me puedes caer muy bien, pero que tus valores no estén alineados con los míos, son compañeros pero no son lo mismo. El hecho de que tus valores vibren en la misma frecuencia que los míos o los míos en los tuyos hace que el trabajo sea muchísimo más fácil, porque nosotros, si estamos hablando, por ejemplo, de que nuestro sentir o nuestra filosofía de empresa es trabajar con materiales naturales todo lo que podemos, recuperar aquellas piezas o elementos antiguos que queremos darles cierto valor y cierta importancia. Trabajar con proveedores que lo hacen de manera artesanal, que trabajan con un cierto cuidado, un cierto cariño, y no hacer cosas, por ejemplo, muy en serie, ¿no? Hombre, a ver, hay que encontrar un equilibrio entre lo práctico, lo funcional, lo económico, no sé, encontrar siempre estamos en eso, ¿no? Pero nuestra filosofía, sobre todo, va en ese sentido. Y luego hay una filosofía también estética o un gusto estético. Bueno, pues si nuestros valores no son los mismos, si tú vas buscando una cosa diferente, es que no vamos a encajar bien. Y nos pasa lo mismo con los proveedores. Sobre todo en un sector como el mío, que hacemos obras, y las obras, todo el mundo es conocedor de que las obras son pues una jungla. Entonces, trabajar con un proveedor que te entiende, que te comprende y que tú al revés también le comprendes y le entiendes, que lleváis mismos timings, que aprecia el detalle y el trabajo bien hecho, hombre, pues es que si no, no se puede trabajar. Yo no voy a dar el mismo resultado a un cliente si no tengo un buen proveedor
y mi cliente no va a estar contento conmigo si no tenemos los mismos valores. Lo que sacamos de aquí es que al final hay mucha más rentabilidad cuando tú unes valores tanto con clientes como proveedores, incluso con trabajadores, a la hora de sacar un trabajo adelante. Sí, y hay rentabilidad, pero sobre todo hay rentabilidad emocional, porque no renta, como se dice ahora, no renta trabajar con gente con la que no estás en línea, con la que no estás alineado, porque además yo dejé un trabajo para tener mi propio estudio y tener mi libertad, no solamente para trabajar, sino también para elegir con quién comparto este trabajo, tanto con mis compañeras de estudio como con mis clientes y con mis proveedores. Y quiero gente a mi alrededor que me aporte cosas buenas, igual que yo se las quiero aportar a ellos, y quiero gente a mi alrededor que me haga sentir bien, porque el trabajo muchas veces tiene cosas muy feas y situaciones desagradables y situaciones incómodas, conversaciones pues que igual no te apetece tener, pues por lo menos, ¿no?, que sepas que te estás relacionando con gente que más o menos os vais a entender y que no va a hacer un problema igual de una situación pequeña, o bueno, pues que todo va a ser un poco más fácil. Has hablado de gestión emocional en el emprendimiento, me parece muy importante. ¿Cómo gestionas todos esos vaivenes emocionales que tenemos los emprendedores, de que nos vemos en la cresta de la ola de repente, y entonces nos parece muy exagerado cuando nos vemos en la cresta de la ola, nos parece que nos comemos el mundo, pero luego cuando estamos un pelín más abajo ya parece que se va a la quiebra? ¿Cómo realizas esa gestión emocional propia? Como puedo. Como puedo, porque realmente ¿quién nos enseña? Pues el emprendedor tiene esto, que se enfrenta, bueno, el emprendedor, oye, y cualquier trabajador por cuenta ajena, te quiero decir, que al final cualquier persona que trabaja se enfrenta a retos todos los días, ¿no? Y hay trabajos que también te requieren una entrega, una intensidad, y hay unos vaivenes emocionales importantes. Entonces hago como todo hijo de vecino, como puedo. Es verdad que además justo mi trabajo tiene una parte de... Hay como unos picos que yo sí que he experimentado que se tienen, que son cuando tú entregas un proyecto o entregas... cuando entregas un proyecto me refiero cuando hemos entregado ya una obra, ¿no? Y ya le dices al cliente, ya puedes entrar. Ahí hay un subidón, que es brutal. O cuando entregas una idea y al cliente le encanta, es que tienes unos momentos muy positivos de pensar, ostras, se ha acertado, le ha gustado, qué bien, es muy emocionante. Y sin embargo hay veces que ahí en obra surgen muchos problemas. Puedes tener, trabajas con personas, al final puedes tener un cliente que por muy bien que te estés llevando con él, que de todo hay, pero incluso llevándote bien puede haber una situación en la cual digas, ay, y estás fatal. Entonces equilibrar eso es muy difícil. Entonces pues lo que hago es meditar, respirar y hablar con gente de mi confianza a la que le puedo contar un poco cuál es mi situación. Y es que estás muy solo a veces en esto del emprendimiento. Hay momentos de mucha soledad, lo hemos hablado muchas veces. Por eso muchas veces hemos expuesto que también es positivo el tener el acompañamiento de un coach o de una persona que en esos momentos en el que el emprendedor... Porque hay muchas veces que dices, tengo una persona de confianza, un trabajador que es mi persona de confianza, o mi pareja, o mi padre, o mi madre, mi familia. Pero al final hay muchos momentos que caminas solo, porque es que tienes que caminar solo, porque al final solo lo sabe el que lo está viviendo en la realidad. Y tienes que aprender a gestionarte a ti mismo, y por eso la parte emocional, que sobre todo en nuestra generación, igual desde pequeños no nos la han trabajado mucho, a veces nos resulta un poco difícil la gestión. La sostenibilidad es un tema que nos apasiona a muchos. ¿Cómo lo intentas aplicar a tus proyectos? Pues lo primero, intentando que a nivel energético todas las construcciones que hacemos o todas las reformas, sobre todo donde realmente intervenimos, a ver, nosotros nos dedicamos tanto a amueblar, decorar e intervenir en obras nuevas de promotora que entregan a los clientes, que las de los últimos años vienen prácticamente todas con aerotermia,
cómo hacer reformas y hacer nueva construcción desde cero, en la cual pues, intervenimos desde el primer diseño, ¿no? Entonces, aquellas en las que nosotros hacemos el diseño inicial, intentamos que vayan siempre con aerotermia o con sistemas eficientes de climatización. Y en las obras nuevas, como te digo, ahora mismo es muy fácil porque todas ellas van con eso en general. Eso en cuanto a climatización y a gasto energético. Por supuesto, iluminación LED, sistemas domóticos en los que puedes controlar, regular y tener un control total de tu instalación, además de configurarla para tener diferentes escenas, ¿no? Y diferentes momentos en tu hogar en los que dentro del mismo diseño puedes vivir distintas casas. O sea, tu casa iluminada de una determinada manera y con unos puntos de luz distintos y bien ubicados y estratégicamente colocados, ¿no? Pues hace que tengas una sensación, unas percepciones distintas a tu casa a la luz de la mañana, ¿no? Entonces trabajamos muchísimo con eso, con las sensaciones, con la teatralidad, con las escenas, y eso mediante la domótica pues nos ayuda muchísimo y también repercute en el tema de la sostenibilidad. Utilizando materiales, como te decía antes, sostenibles. Todos los materiales que podemos utilizar recuperados, si son plásticos o si son polímeros que puedan ser recuperados, pero sobre todo trabajamos muchísimo pues, con maderas, con piedra, pues con materiales que tenemos en la naturaleza, que no tienen que pasar prácticamente a veces por ningún proceso de fabricación industrial, y bueno, pues mucho artesanal también, aparte de que ya no sé cuánto es sostenible, pero sí que también tiene su parte, pero sobre todo porque nos gusta mucho el trabajo artesanal en un mundo en el que está todo tan estandarizado, que viene todo de exportaciones en gran masa. El poder hacer algo con las manos, oficios que se están perdiendo, y gente que pone su cariño y su atención en pequeños detalles, pues no lo sé, unas lámparas de latón o no lo sé, algo que hacen en su taller. Gente joven, que simplemente, o gente mayor que lleva toda la vida haciéndolo, pero poner en valor también eso creo que también es apostar por la sostenibilidad. Al final también es un factor diferencial. O sea, va a tener algo diferente a lo que va a poder tener cualquier otra persona en su vivienda, porque lo que está hecho a mano no se repite, único. Eso es único. No va a ser como pues una tabla de madera que hemos encargado de una fábrica que viene de donde sea. Eso también es parte de nuestra filosofía y de los valores que queremos que lleve nuestra empresa, porque el hacer hogares únicos, hacemos casas a medida realmente, y hacer una casa a medida no viene simplemente con que me digas quiero que haya aquí, no lo sé, pues un paso más grande, un armario, necesito más almacenaje para tal, no quiero nada de almacenaje porque lo quiero todo muy diáfano. No va solo de eso, va también de aportar un valor singular a cada vivienda, hacer diseños únicos de elementos que configuran el espacio y luego además incluir elementos y materiales y piezas de mobiliario que sean diferentes. Entonces, no es que busquemos el diferenciarnos del resto, es que realmente yo no sé hacer las cosas de otra manera. O sea, es que no lo puedo hacer de otra manera. Entonces, si con eso me diferencio, fenomenal. Ya sabemos que a nivel de marketing lo mejor es tener una diferenciación, pero realmente yo lo hago porque creo que construimos hogares mejores para la gente si lo hacemos desde ese prisma. Seguro que cuando realicéis vuestros proyectos utilicéis herramientas, software. Lo que más curiosidad me genera es cómo ha ido evolucionando en el tiempo todo este tipo de herramientas. ¿En el tiempo en el que nosotros llevamos en el estudio o en el tiempo de mi sector, por ejemplo? En el tiempo de tu sector. Sí. Bueno, pues imagínate, a veces lo comentamos en el estudio porque yo trabajé anteriormente en una ingeniería, ya trabajábamos con AutoCAD, pero recordamos ahí cuando se trabajaba todo a mano y se hacían los planos a mano y al final una persona, o sea, un trabajo que tiene que salir, que muchas veces tenemos un plazo, bueno, muchas veces no, siempre tenemos un plazo súper limitado. Ahora haces un diseño en AutoCAD y ese mismo modelo lo replicas en 50 y tantos planos y ya está, ya tienes la base. Es que hace años había que hacerlo todo a mano. Y
y con papel vegetal. Y entonces había 50 y tantas personas haciendo y se quedaban hasta las tantas. Mi padre me lo recuerda porque él es decorador y ha estado toda la vida trabajando también en el sector de la construcción, de la obra, y en tiempos él hacía todos los planos a mano y bueno, me parece un trabajazo que no sé cómo o sea, era imposible entregar las cosas a tiempo. Bueno, es claro, los tiempos eran súper dilatados, ¿no? Ni de broma ahora te haces una reforma, antes te hacías una reforma en 6 meses, entiendo. Bueno, sí, porque la verdad es que hacían magia. O sea, a mí lo que me alucina es que contándome las cosas que me cuentan o habiendo vivido en la ingeniería aquello que contaban mis compañeros, ¿cómo podían sacar el trabajo adelante? La IA, la inteligencia artificial, ¿cómo crees que va a afectar a vuestro sector a la hora de diseñar, pues de generar los propios proyectos de diseño? A ver, siempre entiendo que pues ayudará y te dará pues posibles alternativas, pero al final está el factor humano, que es el que hace que ese proyecto sea diferenciador al resto. Claro. No estoy muy versada yo en el tema de la inteligencia artificial, pero aún así he trabajado un poco con ella. Entonces, no conozco cuál es el potencial entero que puede tener. Por un lado, me da cierto miedo, ¿no? Pensar un poco qué puede pasar con ella, no a nivel laboral, sino a nivel general. Pero como herramienta ahora mismo la veo también útil, o sea, como que tengo ahí un poco el corazón dividido. He visto un potencial que tiene, que nos puede ayudar, y como todo es una máquina en la cual tú metes cierta información y te saca otra información. Hasta lo que yo he podido trabajar con ella veo que es un poco un Google personalizado. O sea, un buscador personalizado que te da la información concreta que le estás pidiendo y no es que tienes que navegar por varias páginas que te da el resultado a ver cuál es la que te gusta. Ayuda, pero sobre todo necesitas introducir tú los parámetros adecuados. Tú tienes que saber preguntar para que te sepa responder. Y aún así a veces no atina, porque tú tienes tu propia personalidad. Y luego, un poco usando el paralelismo de lo que hablábamos antes con respecto a lo de toda esta estandarización que hay, esa estandarización es una impersonalización. No hay personalidad en aquello, es algo que va a tope, ¿no? Y que lo mismo para ti, que para mí, que para otra persona. Entonces, el diseño personalizado que algunos diseñadores queremos hacer, es que es contrario completamente a lo que hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahora mismo, por ejemplo, a nivel de diseño, ya hay muchísimos renders, por ejemplo, que están circulando por ahí que los ha hecho la IA. Pero es que, y bueno, y seguro que va a mejorar muchísimo todo lo que vamos a ver de aquí a los próximos meses incluso, porque esto va rapidísimo. Pero hay que saber meterle bien la información y luego de lo que te da, saber extraer lo que tú necesitas. Entonces no es tan fácil como alguien que no sabe decir, bueno, yo con la inteligencia artificial haré cualquier cosa. Yo creo que no, que tienes que tener la formación y esto es una herramienta más, una herramienta muy potente, pero una herramienta más. Has comentado al inicio que desde pequeña te fijabas en la decoración de las viviendas. Has dicho también que tu padre ha sido decorador, ¿no? Como su trabajo, ¿no? Como experiencia laboral. ¿Ha tenido una influencia muy grande tu padre en tu desarrollo profesional? ¿En que tú tomes decisiones de hacia dónde va tu camino profesional? No. Mira, mi padre estudió decoración, de los primeros además que estudió decoración en Zaragoza, y durante un tiempo se dedicó a eso, pero después no hizo decoración como tal, sino lo que hacía era reformas y más dirección de obra. Por supuesto que eso, si lo vives y lo tienes en tu entorno, pues entiendo que, bueno, igual hay hasta una parte genética, ¿no? Que no lo sé, pero está claro que tengo más relación con eso que igual con una carnicería. O sea, desde luego hay una familiaridad que te da el hecho de verlo en tu casa. Pero a la hora de decidir mi futuro, no, porque cuando yo tenía que decidir qué hacer, a mí en casa se me decía, búscate una profesión que te dé dinero. Y entonces la ingeniería fue una gran opción. Yo quería hacer hogares, pero yo no sabía que quería decorar hogares por dentro. O sea, yo lo que quería hacer
era desde los cimientos. Y una parte muy importante que yo tenía y que sentía era que quería comprender cómo se construían las casas. O sea, comprender el proceso constructivo y técnico de la vivienda, porque yo tengo un poco las dos partes, la parte técnica y la parte creativa. Entonces, en ningún momento yo desde pequeña decidí o pensé que quería hacer solo decoración. Yo quería hacer hogares y no me focalicé en nada en concreto. Por eso me fue fácil entrar en ingeniería, porque yo veía ahí una forma de afrontar esto desde el enfoque globalista, ¿no? Y sobre todo técnico. Y era donde yo quería ir. Entonces, mi padre, abogaba totalmente porque yo hiciera ingeniería, me apoyó muchísimo. Y creo que a nivel estético, fíjate, me ha influido más mi madre que quizá mi padre, o sea, y sin ser ella nada relacionado con esto, pero tenía una parte también creativa y una parte de organizar los espacios y tal, que un poco por parte de los dos. Pero no creo que porque él haya sido o se haya dedicado a las obras, más allá de, oye, pues esa familiaridad que me hace estar cómoda dentro de una obra. ¿Crees que hay un valor diferencial o que puede tener peso esa parte femenina de tener más sensibilidad a la hora de los diseños de interiores? Que si la parte femenina ayuda más, sí. No lo sé. Es que yo, más que por femenino o masculino, yo lo veo por necesidad, o sea, por lo que te pide el cuerpo. Es que hay gente que tiene esa sensibilidad independientemente de su sexo y valoran los detalles, valoran la acústica, la iluminación, valoran una serie de cosas y no creo que tenga que ver con el toque femenino. Porque además yo también tengo una parte técnica muy importante y muchas veces se relaciona la parte técnica con la parte masculina y para mí nada más lejos. Me queda clara la respuesta. No, que hay veces que yo sí que pienso que es un poco que luchamos, pero que sí que es verdad que hay ciertas cosas que las tenemos más potenciadas o tenemos más facilidad, y en la parte femenina pues hay una sensibilidad femenina que hay ahí que eso pues aporta un gran valor. Por eso le llevaba un poco la pregunta, y es un poco como que peleamos contra eso, y es de lo que hay que hacer es potenciar en una parte pues la parte que tiene más potente, ¿no? Y en la otra parte pues que vaya desarrollando también otras partes que son más potentes, no que puedan desarrollar unos trabajos o no que claramente puede desarrollar cualquiera trabajo, no, sino que sí que va a tener cosas que va a poder poner más en valor o que sí que puede explotar si tiene más sensibilidad y tiene ese toque femenino, al final va a poder explotarlo y es normal. Sí, a ver, es verdad que de todos mis clientes ellas suelen ser, que no siempre es, pero suelen ser las que llevan la voz cantante en cuanto a estética y ellos en cuanto a funcionalidad. Luego hay casos de todos los tipos. Está claro, pero sí que es verdad que el hombre suele ser más funcional, más de, o sea, esto que me funcione y ya está, y la mujer sí que cuida ese pequeño detalle ya, que funcione, pero que me dé ese toque diferencial que a mí me hace sentir bien. Aún veo una diferencia más que podría aportar yo a esto que hablamos en cuanto a los hombres y las mujeres en el diseño. Y es que los hombres nos suelen pedir cosas más oscuras, más intensas, de color me refiero, que ellas son más diseños más luminosos, más blancos, más claros. Y eso muchas veces, solamente viendo un diseño de una casa, a veces lo comentamos, esto está hecho por un hombre. Y puede ser que ahí esté ese toque pequeño. Esa diferencia que además no es mala, cada uno tiene potencias que pueden, claro, es que es diferente. Es algo que hoy en día parece que es un poco como se intenta que no se sea, pues es que es diferente. Bueno, y ahí tienen las cosas. Lo que hay que hacer es potenciar las cosas positivas de unos y de otros, incluso yo pienso aprender unos de otros. El hombre tiene que aprender a ser más sensible en ciertas facetas y a lo mejor la mujer también a ser más funcional para que le sirva esa funcionalidad. Pensando en esas personas que pueden estar viéndonos y que estén desarrollando su carrera profesional en el mismo sector que el tuyo, ¿cuál crees que les podrías decir que son esos desafíos comunes que se van a encontrar en los primeros proyectos que realicen?
Pues, bueno, yo voy a hablar de los retos que me encontré yo. Yo venía de trabajar en entorno industrial, entonces yo tenía un bagaje, una experiencia en dirección de obra y en gestión de proyectos que a mí me hacía estar muy tranquila, la verdad. Entonces yo sabía que me iba a poner a hacer diseño de interiores y no me parecía un reto, me parecía pues que podía con eso, ¿no? Pero en mi caso, este reto que no le va a pasar a todo el mundo porque no habrán llevado mi misma trayectoria, fue pensar menos en grande, en macro, y pensar más en micro por el tema del detalle. Porque en cuanto a diseño de interiores, el diablo está en los detalles. O sea, un diseño realmente puede ser completamente distinto a otro, que es, así a simple vista te puede parecer que es igual, por mínimos detalles muy pequeños, pero que precisamente lo hacen especial, y uno mejor que otro. Entonces ese fue mi primer reto, el dejar de pensar tanto en grande, ¿no? Y ir más al detalle pequeño y los encuentros entre materiales, entre distintos paramentos y tal, y decir, bueno, es que esto tiene que quedar perfecto. Bueno, eso es a nivel de diseño, ¿vale? Que puede servir o no puede servir. Como me preguntabas, a ver qué pueda servir a la gente, otro reto que tuve importante fue poner límites en mi trabajo, establecer límites con los clientes o con los proyectos, con el alcance de los proyectos. Por un tema emocional, que es lo que hablábamos antes también, ¿no? ¿Cómo gestionas? Bueno, pues ahí ha habido un trabajo de fondo muy importante porque tú al principio, sobre todo, quieres agradar. Porque, jolín, has venido aquí, ¿no? Tú has venido a esta vida, dentro de lo insignificantes que podamos ser, has venido a esta vida a aportar algo de valor a tus semejantes en la forma en la que tú lo vayas a hacer, ¿no? Y yo en mi caso sabía que mi forma de aportar valor a la sociedad era ayudar a otras personas a tener unos hogares en los que se sintieran confortables, a mejorar su situación emocional. Yo de verdad que creo que impacto en ese sentido, que la gente tiene hogares en los que son más felices. No sé si realmente son hogares curativos, porque no voy a llegar a este límite, pero sí que creo que si ayudas a nivel emocional a que una persona se sienta confortable en su casa, a gusto, y que tenga, no sé, buenas sensaciones, que cuando entre en su casa esté contento, feliz y bien, bueno, pues la vida le va a ir mejor, está claro, ¿no? Entonces, a nivel de... Cuando tú empiezas... eso, pues tienes esa ilusión que sigo manteniendo a día de hoy, pero como que la intensidad se va relajando. Entonces al principio quieres agradar muchísimo y además necesitas tener proyectos en los que luego referenciarte y que luego surja ese boca a oreja y que, bueno, pues que el cliente esté contento. Y en ese afán a veces puede llegar el punto erróneo de dar más de lo que debes. Pero eso es un tema nuestro. O sea, al final el cliente te va a pedir hasta donde tú le dejes dar. Y bueno, pues fue construir un poco esos límites míos para podérselos transmitir al cliente de una manera muy asertiva y comunicar bien. Entonces, desde el principio el poder decir, mira, mi trabajo, el alcance es este, yo te voy a dar todo esto y lo que puedes esperar de mí es esto. Y una vez tú dejas claro desde el principio qué es lo que pueden esperar de ti, es que luego no hay problemas, porque el cliente ya lo sabe. Y no tener miedo a decir que no, porque muchas veces por agradar te piden cosas que están fuera de tu alcance y, bueno, venga, pues ya te lo miraré, tal. Eso me ha pasado. Y luego es peor, es mejor decirlo, y aunque te digan, bueno, pues entonces no, bueno, pues no. Pues no, es que pierdes un cliente, pero cuando le estás diciendo que no a un cliente, le estás diciendo que sí a otro. O le estás diciendo que sí a otra cosa. Quizá a poder formarte, a poder prepararte mejor, a poder trabajarte mejor tú por dentro. Entonces no pasa nada si al principio no tienes clientes. También es cierto que yo esto lo digo desde un punto de vista cómodo, que en el sentido de que yo cuando emprendí, yo tenía una situación económica que me podía permitir al principio tener menos clientes. Porque venía de tener un trabajo que yo dejé porque yo quise, y entonces estaba pues en una situación, pues eso, como muy... Bueno, pues si entra trabajo, fenomenal, y si no entra trabajo, pues ya está. Pero aún así quieres tener trabajo, para eso te has puesto, ¿no? Has dicho una cosa muy potente, es que tú crees que has venido a aportar un valor
entiendo que tú crees que tu visión principal cuando montas un negocio no es el generar dinero, sino el aportar un valor, y que luego eso ya verás la forma en la que lo monetizarás. Es que van de la mano, pero porque uno es consecuencia del otro. Si tú realmente solucionas problemas a la gente, luego recibirás una contraprestación. Pero es verdad que es otro de esos retos, primero los límites en cuanto a los alcances al alcance de tu trabajo y tal, y luego otro que también tiene que ver, o sea, está todo muy interrelacionado, ¿eh? El tema de límites también con el de que, vale, hemos venido aquí a ayudar a los demás, o sea, en mi mano está facilitar materiales, facilitar un diseño inteligente para un cliente, facilitar una conversación con proveedores que igual ellos no tienen alcance, oye, invertir un montonazo de horas en definir unos diseños, ¿no? que justo encajen perfecto y que quede luego, cuando lo ves dices, qué bien, bueno, pues que detrás de eso hay un montón de horas de trabajo. Entonces ahí está mi valor, el que yo le aporto. Pero luego, como tú dices, hay que monetizarlo. Y también es otro reto el creerte que eso tiene un valor económico. Entonces, no solamente, o sea, esto así dicho de manera muy coloquial, aquí no nos pone el ayuntamiento, aquí tenemos que estar para trabajar, para aportar ese valor y para ganar dinero. Si no, ¿qué sentido tiene? Es que hay gente que el objetivo inicial lo ponen en yo tengo que ganar dinero. Claro. Y otra cosa es poner el objetivo, es yo voy a aportar un valor y una vez que aporte el valor ya veré cómo lo rentabilizo o cómo lo monetizo, claro, porque para mantenerlo en el tiempo tiene que generar una rentabilidad, si no, no se puede mantener en el tiempo. Al final nosotros mismos, por ejemplo, muchas veces nos dicen, pero ¿cuál es el objetivo? Y dice, nuestro objetivo inicial es aportar valor a nuestra audiencia, o sea, aportar valor sobre emprendimiento y ayudarles. Al final, para mantenerlo en el tiempo, lo tienes que poder rentabilizar de alguna forma, porque si no, no lo puedes mantener en el tiempo. No, pero el objetivo inicial siempre tiene que ser tú qué valor vas a poner encima de la mesa. Es que yo creo que en el momento en el que se aprecia ese valor que tú aportas, el dinero te viene solo. Porque ya la gente quiere pagar por tu servicio. Entonces, si te trabajas bien el tema de los límites, es que, o sea, el concepto límite en el sentido de decir, bueno, yo voy a dar mi trabajo hasta este punto y sé que cuando lo dé voy a recibir una contraprestación. Tampoco sería lógico trabajar... Es que aparte nadie quiere que trabajes gratis para ellos. Bueno, y quien quiera, pues no es tu cliente, ¿no? Pero un cliente que verdaderamente valora tu trabajo, quiere que le cobres. Porque tú vas a estar más involucrado, o sea, yo como profesional voy a estar mucho más involucrada si sé que es un trabajo con el que voy a ganar algo, que no siempre tienes que ganar dinero, a veces ganas visibilidad, a veces ganas reputación, a veces ganas otro cliente. Cada uno decide cómo quiere monetizar o rentabilizar ese proyecto. Pero eso es saber que tú, cuando ofreces un trabajo, tiene que estar remunerado de alguna manera. Y entonces el cliente se siente más cómodo, yo creo, el que realmente está en este mundo, ¿no? Y sabe de qué va esto, se siente más cómodo pagándote de la manera que cree que mereces. Para realizar tus proyectos entiendo que has tenido que aprender o gestionar la relación con colaboradores. Que quiero pensar, arquitectos, contratistas. ¿Cómo ha sido esa gestión de los colaboradores para sacar luego al final el producto final y qué experiencias sacas de ese tipo de relaciones? Dame algún ejemplo, por ejemplo, ¿a qué te refieres? Al final, cuando tú saques un proyecto adelante, muchas veces has tenido que tener relaciones pues, con otros arquitectos, con otros contratistas, pues, incluso con instaladores electricistas, me imagino, con albañiles, con los gremios. Con todo. Muchas veces es una relación que no es fácil poner de acuerdo a todas las partes. Que como ha sido esa experiencia de tener que aprender a ceder y que otras veces te cedan, a llegar a acuerdos con otros gremios y qué experiencias has sacado o conclusiones has sacado de ese tipo de relaciones. Pues desde luego en mi trabajo la parte a veces más dura es la gestión de gremios. Eso es una cosa que a la hora de hacer las obras
requiere una inversión de energía y de seguimiento, de control y de plazos que desgasta muchísimo. Porque diseñar es como muy dulce. Tú tienes un plano en blanco y ya te pones a diseñar y esto aquí y esto allá. Hombre, te encuentras algún reto, ¿no? Pues un techo muy bajo con una viga que pasa, una instalación no sé cómo, pero quieres poner un cerramiento precioso, tal. Hay retos de diseño que, bueno, pero bien. Pero cuando trabajas con personas, y este es el tema de la gestión de gremios, es cuando más desgaste tienes a nivel laboral y más energía. A mí me produce como a veces un poco de inquietud. Sobre todo porque tú das la cara al cliente. Yo soy la intermediaria entre el cliente y los gremios. Al cliente no le importa, en la mayoría de los casos, qué gremio es el que está involucrado en su obra. El cliente lo que quiere es que el diseño que tú le has dicho que vas a hacer esté perfecto. Le da igual los problemas que haya tenido tu gremio para ir o para no ir. Es que le da igual, y de hecho ese es mi trabajo también, facilitarle al cliente que su obra no suponga para él un dolor de cabeza y que todos los problemas que yo digo, que he dicho a lo largo de la entrevista, que surgen en una obra, pues que yo se lo solucione y además que dé una buena solución. Entonces, el primer momento con los gremios es pues eso, la gestión de tienes que entrar tal día, y es que además van engranados muchos de ellos, la mayoría, y para eso utilizamos pues, los diagramas de Gantt, ¿no? que vemos cuándo entra uno, cuándo hay un hito importante que ese día sí tiene que ser de tal manera, ¿no? y cuáles son los trabajos que se han tenido que ejecutar para esa fecha. Es que si se retrasa algo, ya te afecta al resto de labores dentro de la obra. Entonces, tú a un gremio, que además no son míos porque yo no tengo constructora, yo trabajo con colaboradores externos a mí, si tú, por ejemplo, a un gremio lo tienes que sacar de la obra o retrasarlo porque hay un trabajo que no se ha ejecutado, es que se va a coger otro tajo. Y entonces, a ver cuándo te vuelve. Y ya es una negociación con ellos, por eso es tan importante, como hablábamos antes, que tengamos sintonía. Porque si yo te entiendo a ti, que sé que no vas a estar para mí cuando yo te diga, y tú entiendes que a mí me pasan cosas porque son eventualidades de obra que vamos a hacer, ¿no? Que tampoco tengo yo la culpa, porque básicamente no tienes la culpa, pues todos metemos la pata, pero una cosa que hacemos en el estudio que me parece súper rigurosa es el control de plazos. Claro, es tan rigurosa que luego no se cumple nunca. es así, pero nadie, o sea, en las obras es muy difícil que todo salga bien, la verdad es que es un temazo eso. Pero eso, volviendo a lo que hablábamos, los gremios los tienes que entender y ellos te tienen que entender a ti. Y me has preguntado también algo y se me ha ido el hilo. Quería decirte algo. Al final la pregunta, o sea, a mí me parece muy complicado el aprender a gestionar a todos esos colaboradores que son necesarios para complementar tu producto, como pueden ser los arquitectos, los albañiles, los electricistas, los fontaneros y todo. Y era un poco saber qué experiencias y qué conclusiones habías sacado del tener que hacer todo este tipo de gestiones. Pues esa una. Y la otra, que me parece muy importante también, es escucharles. Porque son gente que sabe mucho de su trabajo. Entonces, muchas veces tú vas a la obra y tienes una idea. Hombre, yo no voy con ideas peregrinas, porque llevo muchos años haciendo proyectos y haciendo obras, y entonces yo ya sé lo que se puede ejecutar y lo que no. Y cuando hay algo que no lo sé seguro, les pregunto primero, porque quien va a saber si se puede materializar son ellos, muchas veces, o entre ambas personas. Por eso también el hecho de que ya nos conozcamos y que ya ven que tú no vas con una idea loca que dices, esta persona es que no sabe ni por dónde le está soplando el aire. Tú ya vas pidiendo cosas realistas. Entonces ellos sí que se quieren sentar contigo también a explicarte si esto se puede hacer de esta manera, de esta otra. Es más, ya no es que te tengan que explicar, es que ellos se sientan a reflexionar a ver cómo te lo pueden ejecutar. Porque saben que si tú lo propones se puede hacer. Eso por un lado. Y luego escucharles, porque tienen tanta experiencia. O sea, a mí el escayolista o el ebanista que llevan 40 años poniendo escayolas o haciendo madera, haciendo ebanistería con la madera, van a saber mucho más que yo. Por mucho que yo haya tenido un abuelo tallista y sepa cómo funciona el trabajo en madera. A mí me van a explicar cómo hacen las cosas, además a día de hoy, y cómo, no sé, cómo interactúan con otros profesionales, cómo pues el escayolista va a saber mejor cómo se tiene que pintar
igual que yo, ¿no? Porque o sea, él te va a dar unas pautas de cómo queda mejor su trabajo cuando después venga el pintor y finalice el trabajo que previamente ha hecho él. Entonces, lo fundamental es escucharles. La empatía. Sí. No, pero es que empatía de entenderles y además escucharles. Porque no basta solo con, sí. No, o sea, ¿qué me vas a contar y por qué es importante? Porque nutren el proyecto. Es que aportan una información súper valiosa. Entonces hay que coger esa información e integrarla. De tu estudio has logrado crear una marca personal muy potente. ¿Qué te hizo dar el paso? No, es que no lo hice queriendo. Entonces, no lo sé, no lo hice queriendo. Es que surgió. Pues no lo sé. Yo, la primera vez que tuve un vídeo que se hizo viral, fue por sorpresa, como si dijéramos. Fue un cerramiento que era una estructura metálica con vidrio que separaba un salón de una cocina y que tenía una forma de abrirse y cerrarse de acordeón. Entonces hice un vídeo y tuvo muchísimo efecto en esos momentos. De repente subieron los seguidores de 1.000 que tenía a 10.000, casi en un par de días. Pero es que yo no pude, o sea, no sé cómo se hizo eso, quiero decir, pues aporté en esos momentos un vídeo, o sea, di algo, un contenido que a la gente le gustó, se viralizó y ya está. Y a partir de ahí, como no es que yo tenga un alma docente, porque tampoco, pero sí que me gusta compartir algún entresijo de mi trabajo. Si no comparto más es un poco también por tiempo, obviamente, porque no puedes estar a todo. Y la labor docente, desde luego, pues ahora mismo no está remunerada en mi espacio. Entonces a mí lo que está remunerado es mi trabajo con mis clientes, que para eso me pagan y por lo cual yo me debo a ellos. Entonces lo otro es divulgativo y me gusta hacerlo en cuanto a que considero que es interesante y que además a mí me ha gustado escuchárselo a otras personas y me gusta todavía escuchar a otras personas, pues eso, a las que admire, que diga, oye, qué interesante esto que estás contando. Y me gusta eso, pero no he tenido yo idea de crear una marca personal. Ha venido sola. Que la has ido creando porque has ido atinando lo Sí. que hacía crecer sin darte cuenta. Al final has dicho que a veces como que les das pues tips, ¿no? Que se dicen de tu propio sector, y es que realmente ese es el valor diferencial que les aportas. No sé cuánto o sea, realmente, es que no sé cuánto les aporto, pero sí que creo que a mí me apetece contarlo. Y mientras a mí me apetezca contarlo, de hecho es que no hago nada que no me apetezca hacer. Así es, a veces hasta me enfado un poco con Instagram. Pues, dentro de que valoro muchísimo que es un canal gratuito que tenemos para divulgar nuestro trabajo, sea en el modo en el que sea, pero a veces me enfado, es un enfado tontísimo y que me lo quedo yo y ya está, y luego se me pasa, porque considero que jolín, al final muchas veces tienes un trabajo de calidad o tal, y lo que te pide es contenido que está demandando la audiencia, y yo no soy una creadora de contenido per se, yo soy una diseñadora de interiores que lo que quiero es, eso lo que hablábamos, ¿no? Aportar valor a mis clientes, tal, no sé qué. Pero resulta que en Instagram te piden que hagas un determinado formato, que llegues a la audiencia de una determinada manera, que seas una buena comunicadora, y a veces no podemos ser buenos en todo, no se puede ser buena comunicadora, buena diseñadora, hacer muy bien el marketing, llevar súper bien a los gremios, pues a veces es un poco abrumador. Pero es cierto que valoro muchísimo este canal y la oportunidad que he tenido, sin haberlo pedido yo, de haberme hecho una marca personal sin querer hacerla y sin tampoco ser muy consciente de qué implica. Simplemente les has dado lo que ellos pedían sin tú darte cuenta que se lo estabas dando, o sin darte cuenta básicamente de lo que ellos pedían. Pues pero sí, has ido haciendo, tienes una marca personal muy potente porque tienes más de 40.000 seguidores, si no me equivoco. 51.000, creo. 51.000 en Instagram, eso ya es una marca muy potente, ya tienes una audiencia de seguidores fijos que valoran y que te toman como referencia en tu sector. Para que una empresa crezca, siempre que tiene que tener unos valores que sean diferenciadores. ¿Cuál crees que ese aporte diferenciador que aportáis vosotros en diferencia de otras empresas de la competencia? Bueno, te voy a decir lo que yo creo, pero bajo mi perspectiva, porque
al final yo me centro en mí y no veo tampoco, hombre, veo a la competencia, pero no la sigo de cerca. Lo que yo quiero creer es que aportamos rigor en cuanto a ejecución, rigor en cuanto a organización y transparencia, en ese sentido, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta creer y por lo que yo apuesto. El bagaje técnico que tengo, al final, me hace sentirme muy cómoda en toda la parte en la parte técnica. O sea, no me quiero repetir, pero es que al final es así. O sea, lo que me gusta es que a la hora de abordar un proyecto o abordar un espacio, valoramos no solamente la estética de cómo va a quedar, sino también cómo influye eso en la edificación, en la estructura, en el entorno, a nivel emocional. O sea, es como un poco holístico todo. O sea, tiene que ver, como te decía al principio, una cosa que a mí me llamaba muchísimo la atención era estudiar arquitectura o ingeniería por saber cómo se construían las casas. Es que eso me fascinaba, me sigue fascinando, ¿no? Entonces, esa parte técnica creo que apoya muchísimo luego que delante, cuando ya estás viendo la última capa del diseño, veas algo consistente, ¿no? Y algo coherente. Lo que te decía es que todas las empresas para crecer tienen que tener un factor diferenciador. Eso. ¿Y cuál crees que es el factor diferenciador que aplicáis vosotros o que prestáis a los clientes para ser diferentes a otras empresas de la competencia? Rigor, seriedad y profesionalidad en primer lugar. Eso es lo que más me gusta transmitir, porque quiero ser muy seria con mis clientes y quiero sobre todo que cuando tengan un espacio terminado por mí, todo funcione, todo sea agradable y bonito y que cumpla sus expectativas. Más valores diferenciales, bueno, mira, luego estará el del diseño, el de mi forma de diseñar, pero que eso es tan intangible que es que eso no puedes, o sea, no puedes trabajar porque tu diseño sea diferencial. Yo creo que eso te sale solo porque tu parte creativa es la que manda aquí. Entonces, como yo hago solamente cosas que a mí me gusten, o sea, es que yo me niego a hacer cosas que no me gusten, entonces siempre va a ser diferencial en ese sentido porque va a ser mío, pero eso no se puede trabajar. Y más diferencial, bueno, pues lo que hablaba, el hecho de ver mi trabajo como el ayudar al cliente a tener la casa que quiere y facilitarle ese contacto, lo que decía antes, con los proveedores, con los materiales concretos que él está buscando, que igual no sabe que existen en el mercado o que no sabe de dónde sacarlos. El que tenga una iluminación concreta con unos aparatos de luz que están previamente elegidos, una temperatura de color correcta, una intensidad lumínica no sé qué. O sea, todo eso es algo que un cliente de a pie no tiene por qué saber. Y entonces yo se lo facilito. Obviamente esto, cualquier estudio de diseño puede entrar en eso, ¿no? Pero a mí, cuando hablamos de valor diferenciador, considero que está sobre todo el valor en el hecho de enfocar como que les ayudamos a que ellos vivan mejor gracias al aporte nuestro de soluciones. Y ya por último, te diría que es la solución en obra de todas las contingencias que suceden, porque creo que también ese bagaje de la ingeniería y tal que he llevado años atrás me hace que no tenga miedo a enfrentarme en una obra, pero no miedo por desconocimiento, o sea, no tener miedo por desconocimiento, sino porque verdaderamente sabes hasta dónde puedes llegar y dominas el tema. Y entonces yo creo que eso les tiene que dar seguridad a mis clientes, porque saben que las soluciones además que les voy a aportar son soluciones inteligentes en el sentido de que les ayudan a que tengan la casa que ellos quieren y además son coherentes con el diseño. Porque luego en obra pasa una cosa que rompe tu diseño, es que esto pasa todos los días y entonces te dice el albañil, yo aquí pondría un canto cromado. Y dices, claro, tú estás diciendo eso porque no conoces la esencia del proyecto, no sabes que aquí vamos a todo materiales naturales, que no hay nada cromado, no hay nada brillante, que vamos a
algo muy discreto, muy bien ejecutado. Entonces, claro, el albañil, sin conocer la esencia del proyecto, pues hace su aportación. Pero ya para eso estás tú, para decir, no, aquí lo que vamos a hacer es esto que va en armonía con el resto del diseño. ¿Hay algún proyecto que tengas en mente que te gustaría poder ejecutar en un medio o largo plazo? Sí, algún hotel boutique, algo así. Eso sí que me gustaría. Bueno, no lo hemos hecho todavía y yo creo que podemos hacerlo. ¿Cómo crees, volviendo al tema de las redes sociales, cómo crees que el haber aparecido en redes sociales y el tener tantos seguidores te ha impulsado en el crecimiento de del propio despacho? Hombre, ha resultado bastante significativo, porque aunque tú funciones con el boca a oreja, realmente el hecho de tener todos esos seguidores y tener publicaciones con muchos me gustas y que mucha gente, tanto local como a nivel nacional, te conoce, hace que tengas cierta autoridad en el sector. Que la gente crea, o sea, tenga la sensación de que tienes autoridad en esa materia. Y no es que lo creas solamente, ¿no? La obtienes porque la gente ve algo en ti que considera que tiene valor. Que tiene valor. Dicho esto, también te digo que considero que hay muchos profesionales que si no han estado en el momento oportuno, con el contenido oportuno o en el formato oportuno, Instagram no los ha mostrado y tienen proyectos de muchísimo valor y no tienen tantos seguidores. O sea, no es proporcional el número de seguidores y el número de me gustas al valor de tu trabajo o a la calidad de tu trabajo. Yo considero que en mi caso ha habido un timing exacto en el que yo he hecho una publicación que ha gustado e Instagram ha tenido a bien sacarla y eso me ha dado esa publicidad, pero hay gente también, o sea, que hay gente en el sector que publica y igual no tiene ese impacto, pues porque Instagram no lo ha visto oportuno en esos momentos de mostrar, ¿no? También yo pongo publicaciones que no tienen alcance y me quedo así un poco en plan, pues sí, yo creo que es bueno esto, pero no depende de mi criterio. Entonces, ¿qué me da mi Instagram? Me da eso, esa sensación de la gente de que comenta, de que es como un portfolio, pero sin tener que entrar en tu página web. Como las redes sociales es algo que todo el mundo está constantemente viendo, que te puedes mandar, tal, no sé qué, pues al final la gente oye hablar de ti, se mete en Instagram, es como tu tarjeta de visita con tus trabajos y además hay gente como en tus imágenes que hace comentarios, tienes un feedback muy positivo de la gente. Yo tengo un feedback muy positivo de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso lo vive alguien externo que de repente has llegado a sus oídos y dice, pues por aquí debe de ser, porque esta chica lo debe hacer bien. Pero bueno, eso es lo que me ha ayudado. Al final, tú sin darte cuenta, has sido creadora de contenido, sí, sin tú querer serlo, porque has sido capaz... A ver, al final una persona puede ser muy bien profesional, pero tiene que también saber comunicarlo y saber el formato, de qué forma lo comunica y dónde va a tener más potencial ese tipo de formato. Tú has unificado todo eso, puede ser que sea de forma inconsciente, pero has sabido comunicarlo y al final la diferencia entre tú y otro profesional es que tú sí que has sabido hacerlo consciente o inconscientemente y hay otros profesionales porque a lo mejor no han sabido comunicar sus trabajos o dar con el tipo de diseño en el que lo pueden comunicar. Para finalizar, me gustaría que pensaras en la audiencia y en esa persona que tiene pensado empezar su propio proyecto y me gustaría que les dijeras qué consejos vitales les darías para esa aventura. Bueno, muy buena pregunta y muy difícil respuesta. Pues, a ver, en primer lugar, considero que es muy importante la formación, no sé si académica o por lo menos experiencial, pero tener formación en aquello en lo que vas a emprender, por lo menos dominar tu sector. Que parece fácil, ¿eh? Parece es una cosa como muy perogrullada, pues cómo no vas a dominar, pero no, es verdad que para empezar un negocio tienes que dominar aquello a lo que te vas a dedicar, porque tú vas a solucionar ese problema a las personas, pues de verdad tienes que ser un solucionador del problema que sea, ¿no? Porque aquí estamos hablando, entiendo, no solamente del sector del interiorismo, estamos hablando de cualquier persona que vaya a emprender.
Pues es que tú vienes aquí a solucionarle un problema a alguien. Entonces, ¿cómo lo vas a solucionar? Realmente teniendo esa capacidad y esa destreza para hacerlo. Eso, desde luego, creo que ayuda muchísimo también a sentirte respaldado por tu propia experiencia o por tu propia formación, aunque la formación sin experiencia es poca cosa, ahora mismo, ¿no? En el panorama actual que tenemos, la experiencia para mí creo que es fundamental. Nosotros salimos de la carrera o de las formaciones, a no ser que sean formaciones muy prácticas, y sales que crees que sabes un montón y no es verdad. No sabes nada de la vida hasta que no te pones a trabajar, no te das cuenta de todos los palos que te tienen que venir. Luego, alguien que vaya a emprender, que ya no sé si estudio de mercado o qué, pero que sea consciente de la demanda que hay de su producto o servicio. Es verdad que hay mucha gente que quiere tener la libertad que da el emprendimiento, y de hecho yo misma emprendí por eso. Yo quería libertad absoluta para hacer, decidir, trabajar en lo que yo quería, llegar hasta donde yo quería y no tener un techo en ningún sitio, ¿no? Pero también hay una cara B difícil en el emprendimiento, y es recibir ingresos estables, constantes, crecer de una manera orgánica o no, pero sostenible. Y para eso tienes que tener demanda de la gente, demanda del público, de tu producto o servicio. Entonces, asegurarte de que realmente tú quieres hacer algo que ahora mismo va a tener además valor en el mercado, porque no solamente es que tu producto o servicio vaya a dar solución a la gente, es que además se entienda, porque en el momento en el que estamos se tiene que poder entender. Es muy interesante también que sea, hombre, cada uno tiene su camino en esta vida, ¿no? Pero es muy interesante también ver cómo enfocarlo a nivel de redes, ya que es el contexto en el que nos encontramos. Porque está claro que la comunicación ahora mismo es fundamental. Antes, una empresa no tenía opción, una empresa pequeña, estamos hablando, ¿no? Porque en este contexto hablamos de empresas pequeñas. O sea, Entonces, antes no teníamos acceso a campañas de radio, pero eran súper caras y tampoco sabías qué retorno tenían, o en la televisión, que igual te gastabas una millonada, ¿no? Pero ahora tenemos unos canales de comunicación como YouTube, TikTok, Instagram, gratuitos a nuestro alcance, en los que también eso, hay que adaptarse a qué es lo que está pidiendo la audiencia. Y es un poco a veces frustrante, porque tú no eres creadora de contenido o creador de contenido, tú eres una persona que hace X. Pero ahora mismo tenemos que saber también de eso. Igual que tenemos que saber obligatoriamente de finanzas y tenemos que saber de hacerlos trimestrales. Y no quieres hacerlos porque no te da la gana, porque no te gustan, pero los tienes que hacer. Y el 347, es que eso es una parte más de tu trabajo. Entonces nos volvemos polivalentes porque no nos queda más remedio. Pero dentro de eso, desde luego, darle valor a la comunicación. Porque ahora mismo la gente necesita que, en general, siempre hablamos en general, la gente necesita saber quién eres y qué es lo que estás haciendo y cómo lo haces y por qué lo haces. Y en el momento en el que eso lo comunicas, vas más suave. Me parece unos buenos consejos que les has dado a nuestra audiencia. Espero. Para nosotros esta es la parte más importante, una de las partes que creemos que aporta más valor, porque cada emprendedor reseñáis un tipo de cosas diferentes, pero al final pueden englobar todas y tenerlas en cuenta, porque todas en realidad tenéis razón. Simplemente que a cada uno, según la experiencia que hemos ido teniendo, le hemos ido dando más valor a unas cosas. Otra vez, verdad que en el mundo del emprendimiento vas tú solo contra el mundo y te vas encontrando circunstancias, situaciones, incluso pues las partes fiscales que nombras, que es que tienes que controlar no solo de saber hacer tu actividad, sino tienes que saber de finanzas, tienes que saber de recursos humanos porque tienes que gestionar a personas. Sí. Es un englomerado de cosas, de informática, lógicamente, y que ir actualizándose y que ir renovándose. Sí. Es una serie de cosas en las que tienes que ir aprendiendo o te tienes que ir apoyando de personas que te vayan ayudando en el proceso. Eso que dices es muy importante y lo añado a la pregunta que me has hecho, que un mentor, un coach, ayudan muchísimo. Cada uno, como decías al principio de la entrevista, se puede apoyar en quien quiera, puede ser a nivel profesional o a nivel personal, alguien que verdaderamente tenga una experiencia vital y laboral que te aporte a ti algo, y un mentor
me parece que es una figura muy interesante para todas estas personas que nos embarcamos en una historia que, como bien decías, estamos más solos que la una y que eres tú solo contra el mundo tomando decisiones que no sabes si la vas a liar o no. Y tener a alguien de referencia que te pueda hablar de su experiencia y tal, pues es muy interesante. Yo, por ejemplo, no he trabajado en un estudio de interiorismo nunca. Y aunque he trabajado en un despacho de ingeniería, la forma de hacer las cosas era diferente. Entonces, es muy importante apoyarte en personas que en tu nicho en concreto, o por lo menos en tu actividad en esos momentos, te puedan, dar la sensación de que te acompañan. Y darte herramientas. Yo siempre lo digo, yo tengo una coach desde hace 7 años. Para mí es fundamental en mis negocios el acompañamiento de esa persona, la que ya has hecho una relación de afinidad, de confianza, claro, que te conoce perfectamente, porque te da herramientas. Hay veces que incluso las herramientas ya te las sabes, pero te las vas recordando día a día. Entonces, yo sí que aconsejo a todo el mundo que empiece a emprender que tenga una guía de un coach, de un acompañamiento que le ayude no solo a coger herramientas, sino que le acompañe en el camino. Sí, fundamental. Al final no te dicen lo que tienes que hacer, simplemente te acompañan en el proceso, pero sabiendo y siendo conocedores y dándote herramientas para que tú te puedas defender. Y yo creo que esa parcela ya se ha atinado mucho. Para mí es muy, muy importante y lo aconsejo siempre, y no siempre se hace. De hecho, me llama la atención que hablo a veces con gente que gestiona empresas grandes y que no tienen ningún coach que les acompañe en el proceso. Y a mí me llama poderosamente la atención. Yo sí que veo que tienes razón en esa parte y para mí es muy importante. Muchas gracias, Patricia, por habernos acompañado en este episodio, sobre todo por haber aceptado compartir todas tus experiencias con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado y por haberme hecho unas preguntas tan inteligentes y que me han hecho estar muy cómoda en este rato. O sea que espero de verdad haber aportado algo a alguien, que mi experiencia haya servido para quien nos haya escuchado, y nada, darte la enhorabuena también por este proyecto y que estoy encantada de haber participado en él. Muchas gracias por tus comentarios. A los que queráis saber más sobre Patricia Lizalde, vamos a poner los enlaces de las redes sociales en la descripción del vídeo. Y a ti te espero en el próximo episodio.